Una humilde limpiadora comienza a trabajar en una mansión donde una anciana vive aislada y olvidada. Al escuchar una súplica sutil, inicia discretamente una rutina de cuidados que le devuelve la alegría de vivir. Pero ese vínculo despierta la furia de la nuera controladora, que intenta interrumpir la conexión. Solo cuando el patriarca presencia ese afecto genuino, comprende el abandono que impuso a su madre y el valor de ser verdaderamente visto. El sol apenas había despuntado en el horizonte cuando Teresa Olvera ya estaba de pie aquella mañana de martes. A sus 42 años, su rostro marcado por el tiempo y la vida dura contrastaba con la mirada dulce y serena que mantenía incluso en las adversidades. Se puso el uniforme azul ya descolorido de tanto uso, guardó su sencilla fiambrera en un paño floreado que su difunta madre había bordado años atrás y revisó una vez más si había separado los medicamentos de su hijo. «Paulito, mi amor, mamá ya se va a trabajar. La señora Nélida llegará dentro de poco para quedarse contigo. ¿Está bien?» Pablo, un joven de 19 años con autismo, se balanceaba suavemente en su silla favorita mientras organizaba metódicamente sus miniaturas de coches en fila perfecta. No respondió verbalmente, pero sus ojos se levantaron por un instante, reconociendo la voz maternal. Para Teresa, aquella breve mirada valía más que 1000 palabras. El reloj marcaba las 6:15, cuando ella salió de la pequeña casa adosada en el barrio de Carabanchel, zona norte de Madrid. Tomó 2 autobuses llenos y un metro hasta desembarcar en el barrio de Salamanca, uno de los más nobles de la capital madrileña. El contraste entre los dos mundos siempre la impresionaba, incluso después de tantos años trabajando en las mansiones de la élite madrileña. Al bajar en la Gran Vía, caminó unas cuantas manzanas más hasta llegar a una imponente mansión de estilo neoclásico, escondida detrás de altos muros y un portón de hierro forjado. Tocó el interfono puntualmente a las 7:30. «Buenos días, soy Teresa, la nueva empleada». El portón se abrió con un ruido electrónico y ella atravesó el jardín impecablemente cuidado, admirando las esculturas y el paisajismo sofisticado que adornaban el camino hasta la entrada principal. La casa de los Mendoza de Alarcón era una de las más tradicionales de la alta sociedad madrileña. Sus propietarios eran dueños de una de las mayores constructoras del país, con proyectos esparcidos por toda España. Fue recibida en la puerta de servicio por Ivonne, la ama de llaves de la mansión, desde hacía más de 20 años. «Tú debes ser Teresa». «Puntual, me gusta eso», comentó el ama de llaves, una señora negra de porte altivo y expresión severa. «Soy Ivonne, responsable de todos los empleados de la casa. Ven, te mostraré tus funciones y las reglas de la casa». Mientras recorrían las habitaciones del primer piso, Teresa absorbía cada detalle de aquel mundo tan distante del suyo. Los cuadros de artistas renombrados, los muebles importados, los objetos de decoración que probablemente costaban más de lo que ella ganaba, en un año entero. «La casa tiene 3 pisos. Tú te encargarás de la limpieza del primero y el segundo. El tercer piso es privado y solo sube allí quien tiene autorización expresa de la señora Regina o del doctor Eduardo». «¿Y quién vive en el tercer piso?», preguntó Teresa por curiosidad. Ivonne dejó de andar y encaró a la nueva empleada con ojos entrecerrados. «La señora Cecilia, la matriarca de la familia. Ella no está bien de salud. Tiene sus propios enfermeros y cuidadores. No es tu área. ¿Entendiste?». Teresa asintió, en silencio, notando la aspereza en la voz del ama de llaves al mencionar a la anciana. Algo en aquel tono despertó su intuición. Años cuidando a su hijo autista le habían dado un sexto sentido para percibir cuando algo no estaba bien, especialmente cuando se trataba de personas vulnerables. «¿El doctor Eduardo es el dueño de la casa?», preguntó, intentando entender la dinámica familiar. «El doctor Eduardo es el hijo único de la señora Cecilia y del fallecido doctor Augusto. Él dirige los negocios de la familia y rara vez está en casa. Quien administra todo aquí es su esposa, la señora Regina». Ivonne bajó el tono de voz. «Un consejo. Haz tu trabajo en silencio y no te metas en los asuntos de la familia. La última limpiadora no duró ni un mes».
La mañana pasó rápidamente mientras Teresa se familiarizaba con la rutina de la mansión. Limpiar, pulir, organizar. El trabajo era extenuante, pero ella estaba acostumbrada. Cada gota de sudor significaba el sustento de Pablo, sus medicamentos, sus terapias. Alrededor del mediodía, Teresa limpiaba uno de los pasillos del segundo piso cuando escuchó un sonido ahogado proveniente del piso superior. Parecía una llamada, una voz frágil pidiendo ayuda. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola y permaneció inmóvil por unos segundos, atenta. El sonido se repitió. «Socorro. Alguien, por favor». Impulsada por la misma compasión que la guiaba en la crianza de su hijo, Teresa subió discretamente las escaleras que llevaban al tercer piso. El pasillo estaba silencioso y poco iluminado, con solo 3 puertas cerradas. Se acercó a la que parecía ser el origen de las llamadas y golpeó suavemente. «¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda?» No hubo respuesta. Teresa entreabrió la puerta lentamente y vio una habitación amplia, decorada con muebles antiguos y elegantes, pero con un aire melancólico de abandono. Junto a la ventana cerrada, en un sillón de terciopelo verde, estaba sentada una señora de cabellos blancos y rostro fino, con ojos azules que parecían haber perdido el brillo. «¿Está usted bien?», oía a alguien pidiendo ayuda. La anciana se giró lentamente, como si el simple movimiento exigiera un gran esfuerzo. Sus ojos encontraron los de Teresa, y por un instante parecieron cobrar vida. «La ventana. Por favor. Me estoy sofocando aquí dentro». Teresa se acercó y abrió las pesadas cortinas de damasco, revelando una vista deslumbrante de los jardines de la mansión. Descorrió la ventana y permitió que la brisa fresca de la mañana entrara, trayendo el perfume de las flores. «¿Es usted la señora Cecilia? Soy Teresa. Empecé a trabajar hoy en la limpieza». La anciana asintió lentamente, sus ojos ahora fijos en el jardín de abajo. «Lo cierran todo. Dicen que es para protegerme del frío, de la contaminación». Su voz era suave, casi un susurro. «Pero lo que me enferma es este aislamiento, esta prisión». Teresa sintió un nudo en el corazón. Conocía bien aquella mirada. Era la misma que veía en los ojos de Pablo cuando él se sentía incomprendido, cuando el mundo se volvía demasiado opresor. «¿Quiere que deje la ventana abierta un rato?» «Sí, por favor». «Y...» La anciana dudó, como quien teme pedir. «Demasiado. ¿Podría traerme un poco de agua?» «Mi botella está vacía desde anoche». Teresa verificó la botella térmica en la mesita de al lado y, de hecho, estaba completamente seca. «Claro que sí. Vuelvo en un minuto». Bajó rápidamente, llenó la botella con agua fresca en la cocina y regresó a la habitación de la señora Cecilia, teniendo cuidado de no ser vista por Yvonne o cualquier otro empleado. Al regresar, encontró a la anciana aún contemplando el jardín, como quien observa un mundo distante e inaccesible. «Aquí tiene su agua, señora Cecilia». La anciana bebió con avidez, como quien mata una sed antigua. «Gracias, hija mía. Eres nueva aquí, ¿verdad?» Los ojos azules la examinaban con más lucidez de lo que se podría esperar. «Ten cuidado. A mi nuera no le gusta que los empleados hablen conmigo». «¿Por qué?» La señora Cecilia suspiró profundamente, un suspiro cargado de historias no contadas. «Ella dice que tengo problemas cognitivos, que confundo las cosas, que invento historias». Sus ojos se humedecieron. «Quizás realmente esté perdiendo la memoria en algunos momentos, pero no soy incapaz como ella hace que todos crean». El ruido de tacones en el pasillo interrumpió la conversación. Teresa rápidamente se alejó de la ventana. «Necesito irme. Volveré otro día para ver cómo está, si me lo permite». «Por favor, vuelve». La voz de la señora Cecilia sonó súbitamente alerta, casi desesperada. «Hace tanto tiempo que no tengo una conversación de verdad». Teresa salió rápidamente de la habitación, cerrando la puerta tras de sí, y bajó las escaleras a tiempo de retomar su trabajo en el pasillo antes de que Regina, la nuera de la señora Cecilia, la encontrara en el piso prohibido. Mientras fregaba el suelo de mármol, sus pensamientos permanecían con la anciana solitaria.
Aquel encuentro casual había despertado algo en Teresa, la certeza de que, detrás de la fachada de riqueza y prestigio, se escondía una historia de abandono emocional que ella, de alguna forma, estaba destinada a descubrir. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. En los días que siguieron, Teresa encontró pequeñas brechas en la rigurosa rutina de la mansión para visitar a la señora Cecilia. Llevaba flores recogidas discretamente del jardín, galletas guardadas de su propia merienda y principalmente su compañía, algo que parecía valer más que cualquier regalo material para la anciana solitaria. Una tarde de miércoles, mientras la mayoría de los empleados estaba ocupada con los preparativos para una cena de negocios que tendría lugar por la noche, Teresa subió al tercer piso llevando un libro antiguo que había encontrado en la biblioteca del primer piso. Iracema, de José de Alencar. Señora Cecilia, le traje algo que pensé que le gustaría, dijo al entrar en la habitación después de un suave golpe en la puerta. La anciana, que estaba sentada en su sillón habitual junto a la ventana, que ahora permanecía abierta, gracias a las visitas regulares de Teresa, se giró con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «Teresa, mi querida, pensé que no vendrías hoy». Logré adelantar mis tareas. Teresa se acercó y mostró el libro. Lo encontré en la biblioteca. La cubierta estaba empolvada, como si nadie lo abriera desde hacía años. Pensé que quizás. Los ojos de la señora Cecilia brillaron de emoción al reconocer la obra. Iracema, mi libro preferido en la juventud. Sus manos, temblorosas, acariciaron la cubierta como quien reencuentra a un viejo amigo. Augusto me dio este ejemplar cuando éramos novios. Era una primera edición. Pensé que se había perdido en la última reforma de la casa. Teresa se sentó en el borde de la cama, observando la transformación en el semblante de la señora. Era como si años de tristeza se deshicieran momentáneamente, revelando a la joven que un día había sido. ¿Le gustaría que le leyera un poco? Oh, sí. Mis ojos ya no son lo que eran. La señora Cecilia se acomodó mejor en el sillón, preparándose para escuchar. Empieza por el capítulo 2, donde Iracema encuentra a Martín por primera vez. Siempre fue mi pasaje favorito. Teresa hojeó el libro con cuidado. Encontró el pasaje mencionado y comenzó a leer con voz pausada y expresiva. Iracema, la virgen de los labios de miel, que tenía los cabellos más negros que el ala del tordo. Mientras leía, observó de reojo cómo la señora Cecilia cerraba los ojos, dejándose transportar por las palabras. Una lágrima solitaria corrió por su rostro arrugado. ¿Todo bien, señora Cecilia? Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, mi querida. La anciana se secó la lágrima con el pañuelo que siempre guardaba en el bolsillo de su bata. ¿Sabes? Yo era profesora de literatura brasileña antes de casarme con Augusto. Enseñaba en la Universidad Complutense. Abandoné la carrera cuando nos casamos. Era lo que se esperaba de las mujeres de mi generación. ¿Se arrepintió? La señora Cecilia reflexionó por algunos momentos, no de haberme casado con Augusto. Él fue un buen hombre, a pesar de las ausencias, pero me arrepiento de haber renunciado completamente a mi identidad. Y sus ojos miraron el horizonte por la ventana abierta. Cuando mi marido partió de este mundo, me di cuenta de que ya no sabía quién era más allá de la esposa de o la madre de. Teresa sintió una conexión profunda con aquellas palabras. Desde el diagnóstico de Pablo, toda su vida había sido redefinida por la maternidad especial. A veces, también se preguntaba dónde había quedado la Teresa que soñaba con ser enfermera, que le gustaba bailar forró los sábados por la noche, que tenía planes más allá de sobrevivir día tras día. Entiendo ese sentimiento, confesó. A veces pienso que mi vida se resume a ser madre de Pablo, mi hijo. Él tiene autismo, ¿sabes? Y desde el diagnóstico todo cambió. Mi exmarido no soportó la presión y se fue cuando Pablo tenía apenas 5 años. ¿Y tú criaste a tu hijo sola? Los ojos de la señora Cecilia demostraban genuino interés. Sí, no fue fácil, pero encontré fuerzas que ni sabía que tenía. Teresa sonrió pensativa. Pablo me enseñó a ver el mundo de otra forma, a valorar pequeñas conquistas,
a tener paciencia, a comunicar sin palabras. La señora Cecilia extendió la mano y sujetó la de Teresa con sorprendente firmeza. «Eres una mujer extraordinaria, Teresa. Veo en tus ojos la misma fuerza que vi en las grandes heroínas de la literatura que estudié». Su voz adquirió un tono confidente. «¿Sabes por qué me gusta tanto Iracema? Porque ella representa la fuerza femenina que se sacrifica, pero nunca pierde su esencia. Usted tampoco perdió su esencia, señora Cecilia. Solo está dormida». La conversación fue interrumpida por pasos en el pasillo. Teresa rápidamente guardó el libro debajo del cojín del sillón y se levantó, fingiendo arreglar las cortinas. La puerta se abrió sin aviso, y Regina, la nuera de la señora Cecilia, entró en la habitación. Alta, delgada, con cabellos perfectamente teñidos de rubio y ropa de diseñador, ella representaba todo lo que la sociedad madrileña consideraba elegante y sofisticado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz cortante, mirando de Teresa a su suegra. «La ventana estaba atascada y pedí ayuda», respondió la señora Cecilia, con una tranquilidad que sorprendió a Teresa. Regina caminó por la habitación, examinando cada detalle con ojos desconfiados. «¿No deberías estar limpiando el salón principal para la cena de esta noche?», se dirigió a Teresa con frialdad. «Ya terminé mis tareas en el primer piso, señora». La ama de llaves pidió que verificara si todo estaba en orden en las habitaciones. «En las habitaciones del segundo piso, supongo». «Este piso no forma parte de tus atribuciones». Regina se acercó a la ventana y la cerró con un movimiento brusco. «Hace mucho frío para ventanas abiertas, mamá. Usted sabe que sus bronquios son sensibles». La señora Cecilia no respondió, pero su rostro volvió a la expresión apática que Teresa había conocido el primer día. Era como si una cortina hubiera caído, ocultando a la mujer vibrante que había surgido momentos antes. «Puedes retirarte», ordenó Regina a Teresa. «Y no vuelvas a este piso sin autorización expresa. La próxima vez será motivo de despido». Teresa asintió en silencio y salió de la habitación, no sin antes intercambiar una rápida mirada cómplice con la señora Cecilia. Aquella mirada contenía una promesa silenciosa. Volvería. Al bajar las escaleras, encontró a Yvonne en el pasillo, con una expresión preocupada. «¿Estuviste en la habitación de la señora Cecilia?», preguntó el ama de llaves en voz baja. «Sí». «Ella pidió ayuda con la ventana», repitió Teresa la misma excusa. Yvonne miró a los lados, asegurándose de que estaban solas, y susurró: «Ten cuidado, muchacha. La señora Regina controla todo en esta casa, especialmente el acceso a su suegra. Ya he visto a 5 cuidadoras ser despedidas en menos de un año. ¿Por qué? ¿Qué les pasó?». La ama de llaves dudó, como quien pesa el valor de las palabras. «Digamos que la señora Cecilia no es tan incapaz como hacen parecer. Y cuanto más lúcida se muestra, más amenazada se siente la señora Regina». «¿Amenazada? ¿Por una señora anciana?». Yvonne esbozó una sonrisa triste. «Esta casa y todo lo que representa no pertenece a la señora Regina, ¿sabías? El doctor Augusto dejó todo a nombre de su esposa, con usufructo vitalicio». «Solo después». Yvonne se interrumpió, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «Olvida lo que dije. Solo haz tu trabajo y no te involucres». Pero era demasiado tarde. Teresa ya estaba involucrada. La conexión que había sentido con la señora Cecilia iba más allá de la simple compasión. Veía en la anciana emocionalmente abandonada la misma mirada perdida que tantas veces había identificado en su hijo Pablo. La mirada de quien tiene tanto que decir, pero no encuentra a nadie dispuesto a escuchar de verdad. Aquella noche, al regresar a casa en Carabanchel, después de un día exhaustivo, Teresa encontró a Pablo organizando metódicamente su colección de cochecitos. Nélida, la vecina que lo cuidaba mientras Teresa trabajaba, informó que el día había sido tranquilo. Comió bien, tomó los medicamentos a tiempo e incluso vio aquel documental sobre trenes que tanto le gusta, relató la señora. Después de que Nélida se fue, Teresa se sentó al lado de su hijo en la alfombra de la pequeña sala. «Pablo, hoy conocí mejor a una señora que me recuerda a ti». El joven continuó alineando los cochecitos
sin responder verbalmente, pero Teresa sabía que él estaba escuchando. Ella también tiene muchas cosas que decir, pero la gente a su alrededor no tiene paciencia para entender. Creo que voy a ayudarla, así como las terapeutas te ayudaron a encontrar tu voz. Pablo se detuvo por un momento y miró a su madre. No sonrió, pero sus ojos se fijaron en los de ella por más tiempo de lo habitual, su forma particular de demostrar conexión. Sé que entiendes, hijo mío. Tú me enseñaste que todos merecen ser vistos de verdad, más allá de las apariencias. Mientras preparaba una cena sencilla en la pequeña cocina, Teresa planeaba mentalmente sus próximas visitas a la señora Cecilia. Le llevaría más libros, quizás algunas revistas actuales, cualquier cosa que pudiera reconectar a la anciana con el mundo más allá de aquellas paredes opulentas, pero frías. Lo que Teresa aún no sabía era que Regina ya había iniciado su propia investigación sobre la nueva limpiadora y que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La mañana de sábado amaneció gris en Madrid, con una llovizna fina y persistente que empañaba los contornos de la ciudad. Era el día libre de Teresa, pero su pensamiento continuaba en la mansión de los Mendoza de Alarcón, específicamente en el tercer piso, donde la señora Cecilia probablemente observaba la lluvia por la ventana que ahora permanecía entreabierta, un pequeño acto de rebeldía que las dos habían combinado. «Mamá, se acabó el azúcar», la voz de Pablo sonó desde la cocina, donde él preparaba su desayuno siguiendo rigurosamente la rutina que había establecido para los sábados. Teresa sonrió. En los últimos meses, su hijo venía demostrando progresos significativos en la comunicación verbal, fruto de las terapias intensivas que ella conseguía mantener con mucho sacrificio. «Hay más en la despensa, hijo, en el estante de arriba». Mientras escuchaba los movimientos precisos de Pablo en la cocina, Teresa reflexionaba sobre la semana que había pasado. Después del enfrentamiento con Regina, necesitó ser más cautelosa en sus visitas a la señora Cecilia. Desarrollaron un sistema de comunicación por notas escondidas debajo del jarrón de flores, que Teresa cambiaba 2 veces por semana. También había descubierto una escalera de servicio raramente utilizada que llevaba al tercer piso sin pasar por los pasillos principales. El móvil sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Qué hay, señora Teresa Olvera?» La voz masculina del otro lado sonaba formal, pero no amenazadora. «Sí, ¿quién habla?» «Aquí es Eduardo Mendoza de Alarcón. Soy el hijo de la señora Cecilia». La mención del nombre hizo que Teresa se sentara erguida en la cama súbitamente alerta. «Disculpe molestarla en fin de semana, pero me gustaría hablar personalmente con usted». «Es posible». El corazón de Teresa se aceleró. ¿Habría Regina contado a su marido sobre sus visitas a la anciana? «Claro, señor». «¿Ha pasado algo? Prefiero hablar personalmente. ¿Podría asistir a mi empresa el lunes a las 14 horas? Enviaré un chofer para recogerla en la mansión después de su hora de almuerzo». La formalidad en la invitación no permitió que Teresa se negara. «Estaré disponible, sí». «Genial. Hasta el lunes, entonces». La llamada terminó dejando a Teresa con una sensación incómoda. ¿Qué quería Eduardo Mendoza de Alarcón? Que apenas aparecía por la mansión, con una simple limpiadora. El fin de semana pasó más lentamente de lo que Teresa hubiera querido, cargado por la aprensión de la reunión del lunes. Ni siquiera el paseo al parque con Pablo el domingo logró distraerla completamente. Su hijo, sensible a los cambios en su estado emocional, preguntó a su manera: «¿Mamá triste?» «No, mi amor, solo preocupada. Pero todo saldrá bien». El lunes Teresa llegó a la mansión a la hora habitual y cumplió sus tareas intentando mantener la normalidad. Al mediodía, encontró una nota de la señora Cecilia escondida bajo el jarrón de violetas. «Te extraño. La lectura me hizo recordar tantos sueños que abandoné. Gracias por traerme de vuelta». Las palabras calentaron su corazón, pero también aumentaron su preocupación. Si fuera despedida después de la reunión con Eduardo, ¿cómo reaccionaría la señora Cecilia a este nuevo abandono? A las 14 horas en punto, un hombre de traje impecable y postura militar se presentó en la cocina donde Teresa finalizaba su almuerzo. «Señora Olvera».
El coche está esperando. Yvonne, que supervisaba la cocina, lanzó una mirada intrigada a Teresa, que solo se encogió de hombros, fingiendo no entender lo que estaba pasando. El trayecto hasta el centro empresarial en el Paseo de la Castellana se hizo en silencio. Teresa observaba la ciudad por la ventana del coche de lujo, sintiéndose fuera de lugar con su uniforme sencillo. El chofer la condujo hasta el 25º piso de un edificio acristalado y la entregó a la secretaria ejecutiva, una mujer de apariencia eficiente y mirada evaluadora. «Por aquí, por favor». Fue conducida a una sala de reuniones minimalista, con vista panorámica a Madrid. La ciudad, vista desde aquella altura, parecía irreal, como un hormiguero gigante donde personas diminutas seguían sus vidas sin conciencia de la mirada superior que las observaba. Teresa sintió una punzada de resentimiento al pensar en cuánto poder estaba concentrado en aquellas torres de cristal, mientras tantos luchaban por migajas en los barrios periféricos. «Señora Olvera, gracias por venir». La voz grave vino de la puerta que acababa de abrirse. Eduardo Mendoza de Alarcón. Era un hombre de unos 50 años, con cabellos canosos en las sienes y ojos castaños penetrantes que recordaban a los de la señora Cecilia. Vestía un traje a medida que ciertamente costaba más de lo que Teresa ganaba en 6 meses. «Señor Eduardo». Teresa se levantó, insegura sobre cómo saludarlo. Él extendió la mano para un apretón firme e indicó que ella se sentara nuevamente. «¿Acepta un café? ¿Agua?» «No, gracias». Eduardo se sentó frente a ella, colocó una tablet sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. «Iré directo al grano, señora Olvera. Ha llegado a mi conocimiento que usted ha visitado a mi madre regularmente, a pesar de las instrucciones expresas de mi esposa para que los empleados no interactúen con ella más allá de lo estrictamente necesario». Teresa sintió que el estómago se le encogía, pero mantuvo la mirada firme. «Sí, señor. Es verdad». «¿Por qué?». La pregunta directa la tomó por sorpresa. Esperaba acusaciones, no cuestionamientos. «Porque su madre necesita compañía humana, señor, de alguien que la vea como persona, no como una carga o una responsabilidad». Teresa hizo una pausa, decidiendo hasta dónde podía ir. Con todo respeto, ella está siendo tratada como si ya no existiera. Eduardo no demostró reacción a las duras palabras. Continuó observándola con expresión neutra. «¿Qué hace exactamente usted durante esas visitas?» «Conversamos», le leo. «A veces simplemente nos quedamos en silencio mirando el jardín». Teresa sonrió levemente. «La señora Cecilia tiene una mente brillante, ¿sabía? Me contó sobre su carrera como profesora en la Universidad Complutense, sobre los libros que escribió, sobre los viajes que hizo con su padre». Una sombra de sorpresa pasó por el rostro de Eduardo. «¿Habló sobre mi padre?» «Sí, con mucho cariño. Dijo que él era un hombre severo en los negocios, pero gentil en casa, que respetaba su inteligencia, incluso en una época en que pocas mujeres tenían acceso a la educación superior». Eduardo se recostó en la silla, pareciendo procesar la información. «Mi madre tiene episodios de confusión mental. Los médicos diagnosticaron el inicio de un cuadro degenerativo. Su tono era clínico, distante. Regina insiste en que ella necesita un ambiente controlado, sin estímulos que puedan perturbarla. Con todo respeto, señor, lo que perturba a su madre es el aislamiento, la falta de propósito». Teresa se inclinó hacia adelante, olvidando momentáneamente la diferencia social que los separaba. «Mi hijo tiene autismo, así que entiendo mejor que muchos lo que significa ser tratado como incapaz, cuando en realidad solo se percibe el mundo de manera diferente». Eduardo arqueó las cejas, nuevamente sorprendido. «¿Usted tiene un hijo con autismo?» «Sí, Pablo, 19 años». El rostro de Teresa se suavizó al hablar de su hijo. «Él es brillante a su manera. Muchos lo verían solo por sus limitaciones, pero yo veo su inteligencia única, su sensibilidad, su forma especial de amar. ¿Y usted cree que mi madre está siendo incomprendida?» «Creo que ella está siendo invisibilizada, señor Eduardo. Existe una diferencia entre cuidar y controlar». Teresa respiró hondo. Cuando leí Iracema para ella, la señora Cecilia recitó pasajes enteros de memoria.
Habló sobre teorías literarias con la lucidez de una académica. Sí, tiene lapsos ocasionales, momentos de confusión, pero eso no justifica tratarla como si ya no estuviera entre nosotros. Un silencio pesado se instaló en la sala. Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad de abajo. Por unos minutos se quedó así, de espaldas a Teresa, aparentemente absorto en pensamientos. Cuando finalmente se giró, su expresión había cambiado. «Señora Olvera, ¿cuántos años tiene?» La pregunta inesperada desconcertó a Teresa. 42. Cuando mi padre falleció, yo tenía su edad. Eduardo volvió a sentarse. Me sumergí en el trabajo para no enfrentar el luto. Dejé los detalles familiares para que Regina los administrara. Fue conveniente. Teresa permaneció en silencio, percibiendo que aquel hombre poderoso estaba, quizás por primera vez en años, confrontando sus propias elecciones. «¿Está usted familiarizada con el concepto de duelo anticipado?», preguntó él. «No exactamente. Es cuando comenzamos a alejarnos emocionalmente de alguien que aún está vivo, anticipando su partida». Eduardo hablaba ahora más para sí mismo que para Teresa. «Cuando los médicos mencionaron el diagnóstico posible, creo que todos nosotros comenzamos a tratar a mi madre como si ya la hubiéramos perdido». Una lágrima inesperada brilló en el rabillo del ojo de Eduardo, sorprendiendo tanto a él como a Teresa. Él la secó rápidamente, como quien no se permite tal demostración de vulnerabilidad. «¿Qué sugiere usted, entonces?», preguntó retomando el tono profesional. Teresa sintió el peso de la responsabilidad. Su respuesta podría cambiar el destino de la señora Cecilia. «Sugiero que usted visite a su madre sin previo aviso. Que hable con ella sin la presencia de Regina o de los cuidadores. Que la escuche de verdad». Teresa hizo una pausa. «Y luego decida si ella es realmente incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida o si solo necesitaba a alguien que creyera en su capacidad». Eduardo observó a Teresa por largos momentos, como si evaluara no solo sus palabras, sino su carácter. Finalmente asintió. «Agradezco su honestidad, señora Olvera. ¿Puedo hacerle un último pedido?» «Claro. Siga visitando a mi madre. Siga leyéndole, pero mantenga nuestra conversación en secreto por ahora». Sus ojos encontraron los de Teresa con intensidad. «Quiero observar la situación por mí mismo antes de tomar cualquier decisión». Y en cuanto a su esposa, ella dejó claro que no me quiere cerca de la señora Cecilia. Eduardo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Deja a Regina conmigo. A partir de hoy, usted responde directamente a mí en lo que respecta a mi madre». Él le extendió una tarjeta de visita. «Mi número personal. Cualquier problema, llámeme directamente». Teresa aceptó la tarjeta, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Ya no era solo una limpiadora. Se había convertido, sin planearlo, en una especie de puente entre una madre y un hijo, separados por años de distanciamiento emocional. «Gracias por la confianza, señor Eduardo». Eduardo, solo. Él se levantó, indicando que la reunión había terminado. «El chofer la llevará de vuelta. Y señora Olvera». «Teresa. Gracias por ver a mi madre cuando todos nosotros dejamos de mirar». En el camino de vuelta a la mansión, Teresa se sentía al mismo tiempo aliviada y aprehensiva. Había ganado un aliado poderoso, pero también había hecho una enemiga en la figura de Regina, y algo le decía que la nuera de la señora Cecilia no aceptaría fácilmente perder el control que había establecido sobre la casa y sus habitantes. Pero por ahora, Teresa se permitió una pequeña sonrisa de victoria. Aquella tarde, llevaría el segundo volumen de Iracema a la señora Cecilia y vería nuevamente el brillo en sus ojos azules cuando las palabras de José de Alencar le trajeran de vuelta recuerdos de una vida plena y con propósito. La Gran Vía estaba tomada por una tormenta inclemente aquella miércoles. El cielo de Madrid, normalmente gris por la contaminación, ahora derramaba una lluvia furiosa que transformaba las calles en pequeños ríos y hacía que los peatones corrieran en busca de refugio. Regina, Mendoza de Alarcón, observaba la lluvia desde el amplio despacho que mantenía en el segundo piso de la mansión, un espacio que había convertido en su centro de operaciones personal.
Allí administraba no solo la casa, sino también la vida social de la familia y las varias instituciones benéficas que presidía, compromisos que le conferían prestigio y poder en la alta sociedad madrileña. Su mirada, sin embargo, no estaba fijada en la tormenta, sino en una carpeta abierta sobre el escritorio de Caoba. En ella el informe encargado a un investigador particular sobre Teresa Olvera. «Así que es esto», murmuró para sí misma, estudiando el documento con expresión calculadora. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Regina, soy Eduardo». «Hola, querido». Su tono cambió instantáneamente a una dulzura estudiada. «¿Vas a poder venir a casa hoy?» «La tormenta está terrible. En realidad estoy llamando para informarte que me quedaré en la ciudad los próximos días. Tengo reuniones importantes y no quiero arriesgar el trayecto con este temporal». Regina entrecerró los ojos, sintiendo que había algo más detrás de aquella decisión. «Entiendo. ¿Y en cuanto a la cena del sábado con los inversores?» «Sabes que confirmé con todos. Manténlo como planeado. Estaré allí». Una pausa. «¿Cómo está mi madre?» La pregunta, aparentemente casual, hizo que Regina tensara el cuerpo. Eduardo rara vez preguntaba por su suegra, como siempre. La doctora Marcia la visitó ayer para la evaluación mensual. No hubo cambios significativos. «De acuerdo. Necesito colgar». «Hablamos después». Regina colgó el teléfono con más fuerza de la necesaria. La súbita preocupación de Eduardo por su madre, después de tanto tiempo de indiferencia, no podía ser coincidencia, no después de que aquella limpiadora entrometida comenzara a trabajar en la mansión. Releyó el informe una última vez y tomó su decisión. Cogió de nuevo el teléfono y marcó un número. «Doctora Marcia». «Regina Mendoza de Alarcón. Necesitamos hablar sobre la señora Cecilia. Hoy sí es posible». Mientras tanto, en el piso superior, Teresa ayudaba a la señora Cecilia a prepararse para el almuerzo. La anciana, que antes rara vez dejaba la habitación, ahora insistía en bajar para comidas ocasionales en el pequeño jardín de invierno. Un cambio que Teresa había sugerido y que Eduardo había apoyado en su visita sorpresa la semana anterior. «¿Este vestido está bien?» «Teresa», preguntó la señora Cecilia, alisando el tejido floral del vestido sencillo pero elegante que había elegido. «Está perfecto, señora Cecilia. Usted está hermosa». La anciana sonrió, una sonrisa que ahora aparecía con frecuencia en su rostro antes tan melancólico. «Sabes, cuando llegaste aquí, apenas me miraba en el espejo. ¿Para qué? Nadie realmente me veía». Ella se puso un pequeño broche de esmeralda en el cuello del vestido. «Este fue un regalo de Augusto cuando Eduardo nació. Él decía que combinaba con mis ojos». Teresa la ayudó con el collar de perlas que completaba el conjunto, notando cómo la postura de la señora Cecilia había cambiado. Ahora caminaba más erguida, hablaba con más firmeza, sus ojos habían recuperado el brillo. No era solo la apariencia física, era como si su propia esencia estuviera resurgiendo. «¿Está lista para bajar?» Eduardo prometió llamar a media tarde. La señora Cecilia asintió, su rostro iluminándose al mencionar a su hijo. «Nunca pensé que volveríamos a tener conversaciones reales. Desde la muerte de Augusto, él se alejó tanto». Una sombra de tristeza pasó por su rostro. Creo que verme fragilizada lo asustaba. Le recordaba su propia mortalidad. «A veces las personas se alejan por miedo, no por falta de amor», reflexionó Teresa, ayudando a la anciana a levantarse. Bajaron juntas hasta el jardín de invierno, un espacio acristalado en el primer piso que ofrecía vista al jardín principal, ahora azotado por la lluvia. Yvonne ya había dispuesto la mesa del almuerzo allí, con una sopa caliente de verduras y pan fresco. «Gracias». «Yvonne», agradeció la señora Cecilia con una sonrisa. La ama de llaves, inicialmente reticente con los cambios en la rutina de la casa, ahora parecía más relajada en presencia de Teresa. Había presenciado la transformación en la anciana y, aunque nunca lo admitiría abiertamente, aprobaba la influencia de la nueva limpiadora. «Disfrute su almuerzo, señora Cecilia. Cualquier cosa, solo tiene que llamar». Mientras la anciana comenzaba su comida,
Teresa organizaba los libros y revistas que habían traído de la habitación para la sesión de lectura después del almuerzo. El móvil en su bolsillo vibró. Un mensaje de Eduardo. «¿Cómo está hoy?» Teresa sonrió y tecleó rápidamente. «Muy bien. Escogió ropa especial para el almuerzo en el jardín de invierno. Ya está animada por la llamada de la tarde». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Genial. Llegaré antes de la cena. Tengo una sorpresa». Antes de que pudiera responder, Teresa oyó el sonido de tacones en el pasillo. Regina entró en el jardín de invierno con expresión severa. Seguida por una mujer de mediana edad con bata blanca y portapapeles, la doctora Marcia, médica particular de la señora Cecilia. «Mamá, a la doctora vino a hacer una evaluación extra», anunció Regina con falsa dulzura. La señora Cecilia frunció el ceño, bajando la cuchara de sopa. «Pero ella estuvo aquí hace solo 2 días». Regina: «Sí, pero le relaté algunas preocupaciones y ella accedió a verificar». Regina se volvió hacia Teresa con frialdad. «Puedes retirarte. Esto es un asunto familiar». Teresa dudó, sintiendo la tensión creciente en el ambiente. Miró a la señora Cecilia, que asintió discretamente, indicando que estaría bien. Reluctante, Teresa salió del jardín de invierno, pero permaneció en el pasillo adyacente, desde donde podía oír la conversación sin ser vista. «Señora Cecilia, ¿cómo se siente hoy?», preguntó la médica en tono profesional. «Muy bien, doctora. Mejor de lo que me he sentido en meses, de hecho. ¿Ha tenido episodios de confusión? ¿Dificultad para recordar nombres o eventos? Ocasionalmente me olvido de detalles, pero nada significativo. Estoy leyendo de nuevo, ¿sabe? Literatura brasileña. Ayuda a mantener la mente activa». Regina interrumpió. «Doctora, ella ha presentado comportamientos preocupantes. Cambios de humor repentinos. Fijación en una empleada específica. Ideas de que está siendo monitoreada». La señora Cecilia se enderezó en la silla, una chispa de indignación en sus ojos. «Eso no es verdad, Regina. Estoy perfectamente lúcida. ¿Ve?» Regina se dirigió a la médica. «Irritabilidad, negación. Exactamente los síntomas que mencioné». Teresa apretó los puños, indignada con la manipulación descarada que presenciaba. En el bolsillo su móvil vibró nuevamente. «Era Eduardo. Estoy en camino». ¿Hubo algún cambio? Sin pensarlo 2 veces, Teresa respondió. «Regina trajo a la médica para una evaluación extra. Parece estar intentando convencerla de que su madre está peor, no mejor». La respuesta fue inmediata. «No interfieras. Llegaré en 30 minutos». En el jardín de invierno la evaluación continuaba. La médica hacía preguntas cada vez más específicas, claramente dirigidas a exponer posibles fallas cognitivas. La señora Cecilia, sin embargo, respondía con claridad y precisión, frustrando los esfuerzos de Regina. «Doctora, ¿puedo hablar con usted en particular?», pidió Regina finalmente. Las 2 mujeres salieron al pasillo, pasando por Teresa sin notarla, y entraron en la biblioteca adyacente. Teresa se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta. «Doctora Marcia, hemos estado trabajando juntas durante años. Usted sabe cuánto me preocupo por el bienestar de mi suegra». La voz de Regina sonaba persuasiva. «Sí, Regina, pero no puedo ignorar la clara mejora en su estado cognitivo. Ella está articulada, orientada en tiempo y espacio. Mejoras temporales son comunes en cuadros degenerativos. Usted misma me lo explicó». Regina bajó la voz. «Lo que me preocupa es esa fijación por la limpiadora. Una mujer sin cualificación está influyendo en decisiones médicas. ¿Entiende el riesgo? Comprendo su preocupación, pero, doctora, la fundación que presido acaba de aprobar una donación significativa para el nuevo centro de investigaciones del hospital». El tono de Regina cambió sutilmente. Sería lamentable si cuestiones administrativas retrasaran ese proceso. Teresa contuvo la respiración, percibiendo la amenaza velada en las palabras de Regina. La médica permaneció en silencio por algunos momentos. «¿Qué sugieres exactamente, Regina?» «Solo una reevaluación del plan terapéutico. Quizás un ajuste en la medicación, algo que la mantenga más estable, y una recomendación formal para limitar interacciones con personas no autorizadas». Teresa se alejó de la puerta con el corazón acelerado.
Regina estaba efectivamente intentando sedar a la señora Cecilia y aislarla nuevamente. Verificó el reloj. Aún faltaban al menos 15 minutos para la llegada de Eduardo. Respiró hondo y tomó una decisión. Volvió al jardín de invierno, donde la señora Cecilia permanecía sentada, con expresión preocupada. «Señora Cecilia, necesito contarle algo importante». En pocas palabras, explicó lo que había oído y la inminente llegada de Eduardo. Los ojos de la anciana, antes aprensivos, se endurecieron con determinación. «Entonces Regina quiere sedarme de nuevo». No era una pregunta, sino una constatación amarga. Pasé los últimos 2 años en una niebla inducida por medicamentos que no necesito. Eduardo está llegando. Él va a resolver esto. La señora Cecilia sacudió la cabeza lentamente. «No, Teresa, yo voy a resolver esto. Ya permití que tomaran el control de mi vida por demasiado tiempo». En este momento, Regina y la médica regresaron al jardín de invierno. Regina llevaba una sonrisa triunfante que se deshizo al ver a Teresa al lado de su suegra. «Pensé haberle pedido que se retirara», dijo con frialdad. «Y yo le pedí que se quedara», respondió la señora Cecilia, su voz sorprendentemente firme. «Como mi testigo». Regina arqueó una ceja. «¿Testigo? ¿De qué exactamente?» «De que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y rechazo cualquier alteración en mi medicación sin la presencia de mi hijo». La doctora Marcia parecía incómoda. «Señora Cecilia, estamos solo considerando ajustes menores para su bienestar». «Para silenciarme, quiere decir». La señora Cecilia se levantó, apoyándose ligeramente en la mesa. «Doctora, ¿usted ya vio mi testamento?» La pregunta tomó a todos por sorpresa. Regina palideció visiblemente. «Mamá, no es momento para este tipo de conversación. Es el momento perfecto». La señora Cecilia se volvió hacia la médica. «Doctora, ¿está usted consciente de que en caso de que yo sea declarada mentalmente incapaz, la administración de todos mis bienes pasa automáticamente a mi hijo Eduardo y no a mi nuera?» Un silencio pesado cayó sobre el ambiente. La médica miró de la señora Cecilia a Regina, comenzando a comprender el panorama más amplio. «Y está consciente», continuó la anciana, ganando fuerza con cada palabra, «de que tengo el derecho de cambiar mi testamento en cualquier momento, mientras mantenga mis capacidades cognitivas». El sonido de pasos en el pasillo interrumpió la tensa confrontación. Eduardo entró en el jardín de invierno, aún usando el traje de trabajo con expresión grave. «¿Qué está pasando aquí?» Regina se recuperó rápidamente. «Eduardo». ¡Qué sorpresa maravillosa! Su tono cambió a dulzura inmediata. «La doctora Marcia vino a hacer una evaluación de rutina a tu madre». Eduardo miró lentamente a cada persona en la sala, deteniéndose por fin en su madre, que permanecía de pie, con dignidad renovada. «Doctora», se dirigió a la médica, «agradezco su visita, pero me gustaría un momento a solas con mi familia». «Claro». La médica recogió su portapapeles apresuradamente. «Volvemos a hablar después». Tan pronto como la médica salió, Eduardo cerró la puerta del jardín de invierno y se volvió hacia Regina. «Quiero una explicación. Ahora». El silencio que siguió a la pregunta de Eduardo era denso como la tormenta que continuaba azotando Madrid allí afuera. En el jardín de invierno, Regina se mantenía erguida, con la postura impecable de quien fue entrenada para nunca demostrar debilidad, incluso cuando acorralada. «Eduardo, querido, estás interpretando mal la situación». Su voz era controlada, casi melodiosa. «Solo estoy velando por la salud de tu madre, como siempre hice». La señora Cecilia, aún de pie junto a la mesa del almuerzo, soltó una risa seca y sin humor que sorprendió a todos. «¿Velar? ¿Así llamas a mantenerme drogada y aislada durante 2 años?» Eduardo miró de su madre a su esposa, su rostro una máscara indescifrable. Teresa permanecía discretamente al lado de la señora Cecilia, ofreciendo apoyo silencioso. «Teresa, ¿podrías darnos permiso?», pidió Eduardo finalmente. «No». La voz de la señora Cecilia sonó sorprendentemente firme. «Teresa se queda. Ella es la única persona en esta casa que realmente se preocupa por mi bienestar, no por mi dinero o por las apariencias sociales».
Regina frunció los labios, una expresión de desprecio mal disimulado, formándose en su rostro perfecto. Ahora está claro lo que pasó. Ten se volvió hacia Eduardo. Esta empleada manipuló a tu madre, Eduardo. Creó una dependencia emocional. Alimentó paranoias. Probablemente tiene segundas intenciones. Teresa se mantuvo en silencio, decidida a no caer en la provocación. Eduardo, por su parte, caminó hasta uno de los sillones y se sentó, indicando que los demás hicieran lo mismo. Era el empresario tomando control de la situación, como haría en una reunión de negocios difícil. Vamos todos a calmarnos y hablar civilizadamente. Su tono era controlado, pero había una tensión subyacente que no pasó desapercibida. Mamá, por favor, explica qué quisiste decir sobre estar drogada. La señora Cecilia se sentó con la elegancia de quien, décadas atrás, había presidido cenas para diplomáticos y empresarios en la misma mansión. Sus ojos, ahora claros y lúcidos, se fijaron en su hijo. Después de que tu padre partió, entré en depresión, como sabes, comenzó ella. Regina sugirió que consultara a la doctora Marcia, quien prescribió antidepresivos. Al principio fueron útiles, pero con el tiempo la dosis aumentó. Se añadieron ansiolíticos sedantes. Por recomendación médica, obviamente, interrumpió Regina. Recomendación médica influenciada por ti, replicó la señora Cecilia. Pronto apenas conseguía mantener una conversación coherente. Vivía en un estado de confusión permanente, exactamente como tú relatabas a los médicos que yo estaba. Una profecía autocumplida, ¿no es así? Eduardo frunció el ceño volviéndose hacia su esposa. Regina, tu madre estaba sufriendo, Eduardo. Necesitaba ayuda profesional. Regina mantenía la compostura, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente en el brazo del sillón. Los médicos recomendaron medicación para estabilizarla. Fue consenso del equipo médico. Un equipo médico que responde a la presidenta de la Fundación Mendoza de Alarcón, observó la señora Cecilia. Que coincidentemente eres tú, Regina. Un silencio pesado siguió. Eduardo parecía procesar la información, sus ojos moviéndose de una mujer a otra. Finalmente se dirigió a Teresa. ¿Y tú? ¿Cuál es tu versión de los hechos? Teresa sintió el peso de todas las atenciones sobre sí. Respiró hondo antes de responder. Cuando empecé a trabajar aquí, encontré a una señora aislada, confusa, sin interés por la vida. Habló con calma, eligiendo cuidadosamente las palabras. Bastaron algunas semanas de conversaciones, de lecturas, de simple compañía humana, para que la señora Cecilia comenzara a recuperar su lucidez, su personalidad. ¿Ves?, interrumpió Regina. Ella admite haber interferido en un tratamiento médico establecido. No interferí en ningún tratamiento, se defendió Teresa. Solo ofrecí lo que nadie más ofrecía. Respeto por la individualidad de la señora Cecilia, reconocimiento de que ella aún es una persona completa, no solo una paciente o una carga. Eduardo levantó la mano pidiendo silencio. Caminó hasta la ventana y observó la lluvia por unos momentos, como si buscara respuestas en el temporal. Cuando se giró, su rostro se había endurecido. Regina, ¿cuándo fue la última vez que consulté el expediente médico completo de mi madre? La pregunta tomó a su esposa por sorpresa. Siempre estuviste ocupado con la empresa, querido. Me delegaste esos asuntos a mí, ¿recuerdas? Exacto, delegué. Eduardo se pasó la mano por los cabellos canosos. Confié en ti para cuidar del bienestar de mi madre, mientras yo garantizaba la continuidad de los negocios de la familia. Y yo cuidé. Regina se levantó, una nota de desesperación infiltrándose en su voz controlada. Tu madre necesitaba estructura, rutina. Los médicos confirmaron que su cuadro era degenerativo. ¿Basados en qué evidencias?, interrumpió Eduardo. ¿En los relatos que tú proporcionabas? Un silencio revelador siguió. Regina abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Eduardo se volvió hacia su madre. Quiero que seas examinada por un especialista independiente, alguien sin conexiones con nuestra fundación o con los hospitales que apoyamos. Ya no confío en médicos, Eduardo, respondió la señora Cecilia. No después de lo que pasé. Entiendo, pero necesitamos establecer claramente su estado de salud, tanto para su seguridad como para cuestiones legales. Regina recuperó su postura.
el breve momento de vulnerabilidad ya enmascarado bajo el barniz de la sofisticación. Eduardo, estás escuchando acusaciones infundadas. Esta mujer, señaló a Teresa, es una limpiadora sin cualificación que por algún motivo consiguió manipular a tu madre contra nuestra familia. Eduardo arqueó una ceja. ¿Nuestra familia? Su tono era peligrosamente tranquilo. Regina, pareces olvidar que mi madre es nuestra familia. ¿Sabes lo que quiero decir? Regina intentó recuperar el control. Esta empleada está sembrando discordia en nuestro hogar. No, Regina. La voz de la señora Cecilia cortó el aire como una cuchilla. Fuiste tú quien sembró discordia cuando decidiste que yo valía más inconsciente que lúcida. Un silencio tenso siguió a la acusación. Eduardo parecía estar procesando años de negligencia y sospechas en pocos instantes. Su expresión, normalmente controlada, mostraba ahora trazos de una rabia contenida. «Teresa, ¿puedes dejarnos por unos minutos?», pidió él sin desviar la mirada de su esposa. Teresa dudó mirando a la señora Cecilia, que asintió discretamente. Salió del jardín de invierno y cerró la puerta tras de sí, pero permaneció en el pasillo aprehensiva. Las voces alteradas pronto comenzaron a atravesar las paredes, aunque no podía distinguir palabras específicas. Pasaron casi 20 minutos antes de que la puerta se abriera nuevamente. Regina salió primero, el rostro pálido pero compuesto, y subió las escaleras sin mirar a Teresa. Eduardo apareció en 1904, seguida, haciendo un gesto para que Teresa entrara nuevamente. La señora Cecilia estaba sentada en el mismo sillón, pero había una nueva serenidad en su expresión, como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. «Teresa», Eduardo indicó que ella se sentara, «me gustaría hacerle una propuesta formal». «¿Propuesta?» «Sí». Eduardo juntó las manos, asumiendo la postura de negociador que ciertamente utilizaba en las reuniones corporativas. «Me gustaría que dejara la función de limpiadora y asumiera el papel de acompañante oficial de mi madre». Teresa parpadeó, sorprendida. «Pero no tengo formación para eso. Tiene algo mucho más valioso que cualquier diploma», intervino la señora Cecilia, extendiendo la mano para sujetar la de Teresa. «Tiene sensibilidad, paciencia y, sobre todo, respeto. El salario será 3 veces el actual», continuó Eduardo. «Tendrá una habitación propia en la mansión para las noches en que necesite quedarse, y días libres regulares para cuidar de su hijo. Proporcionaremos transporte particular para que pueda visitarlo diariamente». Teresa sintió que la cabeza le daba vueltas con la propuesta inesperada. Era un cambio completo en su vida, una oportunidad de ofrecer a Pablo mucho más de lo que jamás había soñado. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió la señora Cecilia. «No solo por mí o por ti, sino por Pablo. Imagino cuánto cuestan las terapias especializadas para él». La mención de su hijo tocó a Teresa profundamente. Como la señora Cecilia había percibido, el tratamiento de Pablo consumía casi todo su salario, obligándola a hacer trabajos extras los fines de semana para complementar los ingresos. «¿Y en cuanto a la señora Regina?», preguntó, preocupada por la obvia hostilidad de su nuera. Eduardo y la señora Cecilia intercambiaron una mirada significativa. «Regina estará menos presente en los asuntos domésticos de ahora en adelante», respondió Eduardo con cautela. «Digamos que tuvimos una conversación esclarecedora sobre prioridades familiares y lealtades». Teresa asintió lentamente, comprendiendo entre líneas que algo significativo había cambiado en la dinámica de poder de la familia. «Necesito pensar en Pablo. En la logística, quieto. Comprendemos», dijo Eduardo. «Tómese el tiempo que necesite. Mientras tanto, hablaré con Ivonne para reorganizar sus funciones aquí». Aquella noche, al regresar a casa en Carabanchel después de un día emocionalmente exhaustivo, Teresa encontró a Pablo sentado en el balcón, balanceándose suavemente en la silla que tanto le gustaba. La tormenta había cesado, dejando el aire húmedo y fresco. «Mamá llegó», anunció él a su manera particular sin mirarla directamente. «Sí, hijo». Teresa se sentó a su lado, exhausta, pero con la mente llena de posibilidades. «¿La señora de la casa está mejor?», preguntó Pablo sorprendiendo a Teresa.
Raramente él demostraba interés por los detalles de su trabajo. Sí, Pablo, mucho mejor. Teresa observó a su hijo con curiosidad. ¿Cómo sabes sobre ella? Pablo continuó balanceándose, su mirada fija en un punto distante. Hablas de ella durmiendo. Dices que ella es como yo, incomprendida. Lágrimas inesperadas brotaron en los ojos de Teresa. Incluso en sus momentos de aparente desconexión, Pablo absorbía todo, lo procesaba a su manera única. Sí, hijo. De cierta forma ella es como tú, alguien especial que la gente no se toma el trabajo de realmente conocer. Pablo asintió, satisfecho con la confirmación. ¿Vas a cuidarla ahora? Teresa parpadeó sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Sabe tu olor. Pablo finalmente la miró, por un breve momento. Está diferente, decidido. Teresa no contuvo una sonrisa. La aguda percepción sensorial de Pablo siempre la sorprendía. Sí, había tomado su decisión en el camino a casa, analizando todas las posibilidades, todos los pros y los contras. Sí, Pablo, pero no te preocupes, seguiré cuidando de ti también. De hecho, quizás podamos ofrecerte más terapias, quizás incluso aquella escuela especial que visitamos el año pasado. Pablo no respondió verbalmente, pero su mano buscó la de ella en el brazo de la silla. Un gesto raro y precioso de conexión que valió más que 1000 palabras. En aquel momento, mientras el cielo nocturno de Madrid se despejaba después de la tormenta, Teresa tuvo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Sus caminos y los de la señora Cecilia se habían cruzado por un propósito mayor que ambas apenas comenzaban a vislumbrar. Al día siguiente, llegó a la mansión Mendoza de Alarcón, ya no como limpiadora, sino como acompañante oficial de la matriarca. Ivonne la recibió con una pequeña sonrisa de aprobación, guiándola hasta el 3er piso, donde Eduardo la esperaba junto a su madre. «Buenos días, Teresa». El empresario extendió la mano para un saludo formal. «Bienvenida a su nueva función». «Gracias por la confianza, señor Eduardo». Eduardo solo. Él sonrió, una sonrisa genuina que suavizó sus facciones normalmente austeras. Al fin y al cabo, ahora formas parte de la familia. La señora Cecilia, sentada en su sillón junto a la ventana ahora permanentemente abierta, extendió los brazos hacia Teresa. «Mi querida, apenas puedo esperar para que comencemos esta nueva fase». Sus ojos brillaban con entusiasmo renovado. «Tengo tantos planes. Quiero retomar mi escritura. Quizás incluso volver a dar clases. Y principalmente quiero conocer a tu Pablo». Teresa sintió que el corazón se le expandía con gratitud y esperanza. La vida le había enseñado a desconfiar de cambios súbitos de suerte, pero algo en aquel momento, en aquella conexión inesperada con la señora Cecilia, parecía predestinado, como si el universo estuviera finalmente equilibrando la balanza después de años de luchas y sacrificios. «A él le encantará conocerla», respondió, sintiendo que iniciaba no solo un nuevo empleo, sino un viaje que transformaría la vida de todos los involucrados. Lo que Teresa aún no sabía era que Regina no había aceptado su derrota tan fácilmente como parecía. Mientras ellos conversaban animadamente en el 3er piso, ella estaba en su despacho en el 2º piso, al teléfono con su abogado, elaborando un plan que podría sacudir los cimientos de aquella recién formada alianza. «Sí, quiero una investigación completa sobre esa mujer. Historial criminal, deudas, todo». Su voz era fría, calculadora. «Y quiero que prepare los documentos para impugnar la capacidad mental de mi suegra. Tengo pruebas de inestabilidad que pueden ser muy convincentes en el tribunal adecuado. La guerra por el control de la mansión Mendoza de Alarcón y de la fortuna de la familia apenas estaba comenzando». 3 meses habían pasado desde que Teresa asumiera oficialmente el papel de acompañante de la señora Cecilia. La mansión de los Mendoza de Alarcón, antes un ambiente opresor de silencios forzados y puertas cerradas, ahora parecía respirar con nueva vida. Las ventanas permanecían abiertas, permitiendo que la brisa madrileña circulara por los pasillos antes estancados. Música clásica, pasión redescubierta de la señora Cecilia, resonaba por el sistema de sonido de la casa durante las tardes. Aquella mañana de sábado, un evento especial estaba siendo preparado en el jardín.
mesas blancas decoradas con arreglos de orquídeas, la bebida favorita de la señora Cecilia siendo refrigerada, y un pastel modesto pero elegante, con la inscripción «Bienvenido a la familia, Pablo». Era la primera vez que el hijo de Teresa visitaría la mansión. «Está todo perfecto, Yvonne. Gracias». La señora Cecilia supervisaba los preparativos con entusiasmo juvenil. En los últimos meses, había recuperado no solo su lucidez, sino también su vigor y autoridad natural. Ahora caminaba por la casa con pasos firmes, usaba maquillaje discreto y había retomado el hábito de vestirse elegantemente todos los días. «¿Cree de verdad que al muchacho le gustará, señora Cecilia?», preguntó Yvonne, ajustando el último arreglo floral. La ama de llaves, inicialmente resistente a la nueva dinámica de la casa, se había convertido en una aliada leal después de presenciar la notable transformación de la patrona. «Teresa me explicó que Pablo puede sentirse abrumado con muchos estímulos. Por eso mantuve todo simple y organizado». La señora Cecilia verificó una vez más la disposición de las mesas. «Los dulces están alineados por color, como ella sugirió. Y tenemos un espacio tranquilo preparado en la biblioteca en caso de que él necesite un momento de calma». Yvonne sonrió, impresionada con la atención a los detalles. «Claro que sí». La señora Cecilia ajustó un mechón de cabello que se había escapado de su elegante moño. «Pablo es importante para Teresa, lo que lo hace importante para mí. Quiero que él se sienta tan bienvenido aquí como su madre». El sonido del timbre anunció la llegada de los invitados. La señora Cecilia respiró hondo, una mezcla de ansiedad y expectativa en su semblante. Había estudiado sobre autismo, leído libros y artículos para entender mejor el mundo de Pablo. Quería que este primer encuentro fuera significativo. Eduardo apareció en el jardín, elegantemente vestido con pantalón de vestir y camisa de lino blanco, un look más relajado que sus habituales trajes de trabajo. «Han llegado, mamá». Había un nuevo tono en su voz al dirigirse a la señora Cecilia, una reverencia genuina que había reemplazado la formalidad distante de antes. «Teresa dijo que Pablo está un poco nervioso, así que vamos con calma». La señora Cecilia asintió y caminó lentamente al lado de su hijo hasta la entrada principal. Allí encontraron a Teresa sonriendo nerviosamente al lado de un joven alto y delgado, de ojos oscuros que evitaban el contacto directo y manos que se movían en patrones rítmicos al lado del cuerpo. «Señora Cecilia, Eduardo, este es mi hijo, Pablo». Teresa hizo las presentaciones con voz suave. «Pablo, ¿recuerdas que te hablé de la señora a la que ayudaste a elegir flores por el catálogo?». El joven asintió aún sin mirar directamente a nadie. Orquídeas blancas y violetas, dispuestas alternadamente. Patrón armónico. La señora Cecilia sonrió, encantada con la precisión de la observación. «Exactamente como sugeriste. Pablo, ven a ver cómo quedaron en el jardín». En lugar de intentar estrechar su mano o hacer contacto visual forzado, la señora Cecilia simplemente comenzó a caminar lentamente hacia el jardín, permitiendo que Pablo la siguiera a su propio ritmo. Teresa intercambió una mirada emocionada con Eduardo, agradecida por la sensibilidad demostrada. En el jardín, Pablo se detuvo ante la mesa de dulces, observando con aparente fascinación la organización cromática. «Perfecto», murmuró, una pequeña sonrisa formándose en la comisura de sus labios. El almuerzo transcurrió con una tranquilidad sorprendente. Pablo se sentó entre su madre y la señora Cecilia, comiendo metódicamente y ocasionalmente haciendo comentarios sobre la geometría de los platos o la acústica del jardín. Nadie forzó conversación, nadie exigió comportamientos típicos. Era un ambiente de aceptación completa. En determinado momento, Eduardo, que observaba la interacción con interés genuino, preguntó: «Pablo, tu madre comentó que te gusta la matemática. ¿Es verdad?». El joven levantó brevemente los ojos del plato. «Los números son predecibles. Siguen patrones. No mienten. Fascinante». Eduardo se inclinó ligeramente. «¿Sabes? Nuestra empresa está desarrollando un software que utiliza patrones matemáticos para predecir tendencias de mercado. Quizás te gustaría ver cómo funciona algún día». Teresa abrió la boca para explicar que quizás fuera demasiado complejo,
Pero Pablo la sorprendió. «Me gustaría». «¿Puedo traer mi portátil?» «Claro que sí». Eduardo sonrió, estableciendo por primera vez una conexión directa con el joven. ¿Quién sabe si no encuentras patrones que nuestros analistas no percibieron? Después del postre, mientras Pablo exploraba la biblioteca acompañado por Eduardo, quien había descubierto en el joven una inesperada fuente de conocimientos matemáticos, Teresa y la señora Cecilia permanecieron en el jardín, observando el cielo de Madrid, excepcionalmente azul aquel día. «Gracias», dijo Teresa simplemente, las palabras cargadas de emoción, por aceptar a Pablo exactamente como él es. La señora Cecilia cubrió la mano de Teresa con la suya, los dedos arrugados contrastando con la piel más joven de la acompañante. «Querida, fue Pablo quien me enseñó a través de ti la lección más valiosa de mi vida tardía, que cuidar verdaderamente de alguien no es controlarlo o moldearlo a nuestras expectativas, sino crear un espacio donde pueda florecer siendo exactamente quien es». Un breve silencio siguió, cómodo y cómplice, hasta ser interrumpido por el sonido de pasos firmes en el camino de piedras. Regina aparecía en el jardín, impecablemente vestida y maquillada como siempre, pero había una tensión evidente en su postura. «Qué escena conmovedora», comentó con falsa dulzura acercándose a la mesa. «Una verdadera reunión familiar, con adiciones inesperadas». La señora Cecilia se enderezó en la silla, pero mantuvo la compostura. «Regina, no te esperábamos hoy. Pensé que estabas en el spa en San Lorenzo de El Escorial. Cancelé mi reserva». Regina se sentó sin ser invitada, colocando una carpeta de cuero sobre la mesa. Surgieron asuntos más urgentes. Teresa sintió un nudo en el pecho. En los últimos meses, Regina se había mantenido estratégicamente ausente de la mansión, viajando constantemente o permaneciendo en el apartamento que la pareja mantenía en el barrio de Chamberí. Su presencia repentina, especialmente en aquel día especial, no podía ser coincidencia. «Si viniste a crear problemas, Regina, este no es el momento», advirtió la señora Cecilia, su voz calmada pero firme. «¿Problemas?» Regina arqueó una ceja perfectamente delineada. «Solo estoy protegiendo los intereses de nuestra familia, como siempre hice». Abrió la carpeta y retiró un conjunto de documentos. «Teresa Santos». Su mirada fría se fijó en la acompañante. «O debo decir Teresa Olvera de los Santos. Curioso cómo nunca mencionaste tu nombre completo». Teresa frunció el ceño, confusa. «No entiendo». «Claro que no». Regina sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Así como no entiendo por qué alguien ocultaría su historial familiar, a menos que tuviera algo que esconder». La señora Cecilia intervino. «Regina, sé clara o retírate». «Con placer». Regina empujó los documentos por la mesa. «Su querida acompañante, señora Cecilia, es nieta de Antonio Olvera, el antiguo jardinero de esta misma mansión, el hombre que fue despedido hace 30 años por su marido, acusado de robo». Teresa palideció. Era una historia familiar que conocía vagamente. Su abuelo había trabajado para una familia rica, hasta ser acusado injustamente de un robo que no había cometido. El evento había destruido su reputación y su salud, llevándolo a una decadencia que marcó profundamente a la familia. Pero jamás había imaginado que se trataba de la misma casa, de la misma familia. ¿Eso es verdad? La señora Cecilia se volvió hacia Teresa, genuinamente sorprendida. Teresa respiró hondo, intentando organizar pensamientos que se atropellaban en su mente. «Mi abuelo trabajó para una familia rica. Sí, fue acusado injustamente de robo. Arruinó su vida». Miró a la señora Cecilia con sinceridad. «Pero juro que no sabía que era esta familia. El nombre Mendoza de Alarcón no era mencionado en casa, solo los llamaban los patrones». Regina soltó una risa incrédula. «Qué coincidencia extraordinaria, ¿no? La nieta del ladrón consigue empleo en la misma casa, décadas después, y mágicamente conquista la confianza de la matriarca. Mi abuelo no era ladrón». La voz de Teresa se elevó cargada de emoción. «Él murió insistiendo en su inocencia». «Todos dicen eso, ¿no es así?» Regina deslizó otro documento por la mesa. «También es mera coincidencia
¿Que tengas una deuda pendiente con el banco que pertenece a nuestra familia? ¿Un préstamo para tratamientos médicos de tu hijo que está, veamos, 3 meses atrasado? Teresa sintió como si el aire le hubiera sido succionado de los pulmones. Era verdad. Había hecho un préstamo para pagar una cirugía de Pablo el año anterior. Con la pérdida del empleo anterior, los pagos se habían atrasado hasta que consiguió el trabajo en la mansión. Yo estoy regularizando esa situación con mi nuevo salario. Naturalmente, la sonrisa de Regina era depredadora. Después de asegurar tu posición privilegiada en esta casa, la señora Cecilia, que había permanecido en silencio analizando los documentos, levantó la mirada. ¿Cuál es tu punto, Regina? ¿Que Teresa planeó algún tipo de venganza elaborada por el despido de su abuelo hace 3 décadas? ¿O que ella es una oportunista intentando conseguir dinero? Ambos, posiblemente. Regina se inclinó hacia adelante. O quizás algo aún más calculado. ¿Cómo influenciar a una señora vulnerable para alterar su testamento? Teresa se levantó temblando. Nunca. Jamás hablé de dinero o testamentos con la señora Cecilia. Nunca pedí nada más allá del salario por mi trabajo. Siéntense las dos. La voz grave de Eduardo interrumpió la confrontación. Él había regresado al jardín solo y observaba la escena con expresión grave. He oído suficiente. Regina sonrió confiada. Eduardo, querido, finalmente, estaba justamente explicando cómo esta mujer manipuló a tu... Basta, Regina. El tono de Eduardo era cortante como el acero. Pablo está en la biblioteca y puede oír. No permitiré que este joven excepcional sea expuesto a este tipo de hostilidad. Regina retrocedió, momentáneamente desarmada por la preocupación inesperada de su marido por el hijo de Teresa. Eduardo se acercó a la mesa, examinando rápidamente los documentos que Regina había traído. Teresa, ¿sabías que esta era la familia para quien trabajó tu abuelo? No, señor. Lo juro por todo lo sagrado. Eduardo asintió pareciendo aceptar la respuesta. ¿Y esa deuda con el banco? Teresa bajó los ojos avergonzada. Es verdad. Pablo necesitó una cirugía el año pasado. El plan de salud no cubrió todo. Hice lo que cualquier madre haría. Comprendo. Eduardo recogió los documentos cuidadosamente y se volvió hacia su esposa. Regina, has invertido tiempo, recursos y energía considerables para desenterrar esta información, solo protegiendo a nuestra familia, repitió ella, confiada. No. Eduardo sacudió la cabeza lentamente. Estás desesperadamente intentando recuperar el control que perdiste. Sobre esta casa, sobre mi madre, sobre mí. Regina palideció ligeramente. No seas ridícula. Esta mujer, interrumpió Eduardo, hizo más por mi madre en 6 meses de lo que tú en 10 años de matrimonio. Su voz era baja, pero cargada de una convicción inquebrantable. ¿Y sabes qué más, Regina? Ella hizo más por mi crecimiento personal también. Un silencio atónito siguió. Regina parecía incapaz de procesar lo que oía. «Tu crecimiento personal», repitió finalmente incrédula. «Sí». Eduardo miró más allá del jardín hacia la ciudad que se extendía al horizonte. «Pasé décadas construyendo fortunas, adquiriendo poder, expandiendo influencia. Y en el proceso, olvidé lo que mi padre siempre decía. Al final de la vida, Eduardo, nadie se arrepiente de no haber trabajado más. Se arrepienten de no haber amado más». Se volvió hacia Teresa con una sonrisa genuina. «Tu hijo es extraordinario, Teresa. En solo 1 hora de conversación me mostró una perspectiva matemática que puede revolucionar un proyecto en el que invertimos millones. Pero más importante que eso». Su voz se quebró ligeramente. Él me recordó cómo es ver el mundo con curiosidad genuina, sin cinismo. Teresa sintió lágrimas en los ojos, orgullo maternal inundando su pecho. «Gracias». Eduardo se volvió hacia Regina, su semblante endureciéndose nuevamente. «En cuanto a ti, ya estás despedida». Regina abrió mucho los ojos. «¿Despedida? Esta es mi casa». No, no lo es». Eduardo suspiró profundamente. «Como bien sabes, esta casa pertenece a mi madre, y tu comportamiento en los últimos años...» Él miró significativamente a la señora Cecilia.
Plantea serias cuestiones legales sobre abuso de ancianos que mis abogados están ansiosos por explorar. Regina se levantó bruscamente. El barniz de sofisticación finalmente resquebrajándose para revelar pánico. «No puedes hacer eso. Tenemos un acuerdo prenupcial que prevé disolución por conducta impropia, sí». Eduardo permaneció imperturbable. «¿Te gustaría discutir tu definición de conducta impropia en un tribunal público, Regina, con todos los registros médicos adulterados, testimonios de empleados y grabaciones de las cámaras de seguridad que no sabías que mandé instalar hace 3 meses?» El rostro de Regina perdió todo color. Sin otra palabra, recogió su carpeta y caminó rígidamente fuera del jardín, la postura impecable finalmente derrotada por el peso de sus propias manipulaciones. Cuando ella desapareció, la señora Cecilia soltó un largo suspiro. «Lo siento mucho por esto, Teresa, y lo siento aún más por lo que le pasó a tu abuelo». Tomó las manos de la acompañante entre las suyas. «Me gustaría saber más sobre él, si no te importa. Tengo un vago recuerdo de un jardinero gentil que cultivaba orquídeas extraordinarias». Teresa sonrió entre lágrimas. Él amaba las orquídeas. Hasta su último día. Eduardo carraspeó, visiblemente emocionado. «Teresa, sobre aquella deuda, yo la pagaré, señor Eduardo. Con mi salario actual puedo normalizar los pagos en...» «La deuda ya no existe», interrumpió él suavemente. «Considérenlo como un pequeño gesto de reparación por lo que mi familia le hizo a su abuelo. Y, por favor, es solo Eduardo. Creo que después de todo merecemos esa informalidad, ¿no?» Antes de que Teresa pudiera responder, Pablo apareció en el jardín caminando a su ritmo peculiar. «Mamá, encontré libros sobre teoría de conjuntos en la biblioteca. ¿Puedo llevarlos prestados?» «Claro que puedes, Pablo». Fue la señora Cecilia quien respondió para sorpresa de todos. «De hecho, son tuyos. Un regalo de bienvenida a la familia». Pablo miró brevemente a la anciana. Un raro momento de contacto visual. «¿Familia?» «Sí, querido». La señora Cecilia sonrió con gentileza. «Familia no es solo quien comparte nuestra sangre, sino quien comparte nuestro camino, nuestros dolores, nuestras alegrías». Pablo procesó la información por algunos instantes, a su manera única, como patrones matemáticos diferentes que se complementan para formar un sistema armonioso. La señora Cecilia rió encantada con la analogía. «Exactamente así. Pablo, exactamente así». En aquel final de tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre los rascacielos de Madrid, 4 personas improbables compartían un momento de conexión genuina en el jardín de la mansión Mendoza de Alarcón. Eduardo, el empresario que redescubría su humanidad. La señora Cecilia, la matriarca que recuperaba su voz. Pablo, el joven que veía el mundo a través de patrones únicos. Y Teresa, la mujer que, a través del simple acto de ver al otro como realmente es, había transformado no solo una casa, sino vidas enteras. Mientras observaba a su hijo conversando animadamente con Eduardo sobre teoremas matemáticos, Teresa recordó las palabras que le había dicho a Pablo meses atrás, en el pequeño balcón de su casa en Carabanchel. Todos merecen ser vistos de verdad, más allá de las apariencias. La señora Cecilia, como si leyera sus pensamientos, apretó suavemente su mano. «Sabes, Teresa, pasé la vida siendo definida por los demás, hija de, esposa de, madre de... Tú fuiste la primera persona en décadas que me vio simplemente como Cecilia, y usted me vio como más que una simple limpiadora», respondió Teresa emocionada. «No, querida». La anciana sonrió con sabiduría. «Yo te vi como una extraordinaria limpiadora, alguien que no limpia solo polvo, sino también resentimientos, prejuicios, barreras, alguien que ve valor donde otros ven solo función». Una brisa suave agitó las hojas de los árboles centenarios del jardín, trayendo el perfume de las orquídeas que Pablo había ayudado a seleccionar. En aquel momento de perfecta armonía, Teresa comprendió que el verdadero cuidado, aquel que libera en lugar de aprisionar, que fortalece en lugar de debilitar, era quizás la forma más profunda de amor que un ser humano podía ofrecer a otro. Y ese amor, silencioso y persistente, había finalmente vencido donde el orgullo, la codicia y las apariencias habían fallado. Fin de la historia, queridos oyentes.
Esperamos que la historia de Teresa y la señora Cecilia haya tocado sus corazones, mostrando cómo el cuidado genuino puede transformar vidas. Para vivir más emociones como esta, tenemos una playlist especial con otras historias brasileñas que exploran la fuerza de los lazos humanos más allá de la sangre. Encuéntrela haciendo clic aquí al lado. Si esta narrativa resonó en usted, no deje de suscribirse al canal, dejar su like y compartir sus sentimientos en los comentarios. Cada día traemos nuevas historias que celebran la riqueza de la experiencia humana en toda su complejidad. Hasta nuestro próximo encuentro.